Desde que en 2020 sucedió lo que sucedió, la verdad es que el término despertar parece que ha habido una explosión, ¿no? Ha habido muchísima más gente trabajando en la espiritualidad y el crecimiento personal. Pero ¿qué es eso del despertar? Y sobre todo, ¿cómo sabemos que estamos despertando, ¿no? ¿Cuáles son las claves, las señales que nos indican que realmente estamos pasando a otro estado de conciencia, otra forma de vivir? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy aquí. Hoy te voy a dar 5 claves más una de qué es eso de despertar, cómo te puedes dar cuenta de que estás despertando. Y bueno, ya sabes, si te gusta este vídeo, por favor dale al like, suscríbete, compártelo y no te olvides también de que estamos haciendo debates de tribu sobre todos estos temas cada 15 días en Patreon. Te dejo aquí el cartel para que puedas informarte. Bueno, yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior. Y la primera de las claves puede sonar un poco extraña, ¿no? Pero es que no se me ocurre otra forma de decirlo. Y es que te empiezas a encontrar un poco como un alienígena, ¿no? Sientes que no perteneces muy bien a esta sociedad. Te sientes, no sé si acompañado o en solitario. Normalmente en los primeros estadios la gente se siente muy desconectada de su entorno. Y eso, te sientes como un extraterrestre, ¿no? ¿Qué está pasando? No conecto igual con las personas de antes, no conecto con las cosas igual que antes. Bueno, eso es normal, absolutamente normal, y la buena noticia es que no estás ni mucho menos solo, ni mucho menos. Lo que te está sucediendo es que estás desconectando la mente anterior que se enganchaba a las leyes de la Matrix tal cual te las habían enseñado y no sabes muy bien dónde aferrarte, ¿no? Empiezas a estar un poco desorientado. Pero eso, tranquilo, porque se pasa a medida que vas avanzando y vas conectando con otras personas, con otras disciplinas, con otras formas de ver la vida y sobre todo con otra programación que te insertas, que te instalas a ti mismo para ser más feliz y estar más consciente. La segunda va muy pegada a la primera, ¿no? Y es que de repente empiezas a sentir un gran desapego por todo y por todos. Cuidado, porque el desapego, que quizás deberíamos dedicar una pieza exclusiva para el desapego, y aunque ya lo hemos mencionado alguna vez aquí, lo volvemos a hacer, eso no quiere decir que estés desconectado de ellos. Eso quiere decir, ese desapego quiere decir que no te impactan las cosas de igual manera, ¿no? Eres capaz de mantener una empatía con la situación, puedes entender a los demás, no hay juicio en tu visión de la vida, pero al mismo tiempo te sientes desapegado del resultado o te sientes desapegado de cómo esas personas se comporten, ¿no? Desapego es carencia de simpatía, es decir, no te dejas vibrar o no vibras, mejor dicho, no vibras igual que esas personas o las situaciones ya no te mueven tanto. Entiendes que la vida va y viene, que las cosas te ocurren, pero tú consigues mantener tu centro cada vez más a la hora de vivir la vida y eso te permite navegar mucho mejor por las circunstancias, ¿no? Incluso cuando pasamos momentos difíciles, los cabreos, las desavenencias, algo que te ocurre que de alguna forma te mueve mucho por dentro, también incluso te desapegas de tus propias emociones, ¿no? Las abrazas, las vives, claro que sí. Ya hemos dicho muchas veces que el camino hacia la espiritualidad es mantener la luz y la oscuridad al mismo nivel, tu luz y tu oscuridad. Ves tus problemas igual que ves tus virtudes, pero te desapegas, ojo, de ambas. Te desapegas tanto de la luz extrema como de la oscuridad extrema, ¿no? Y eso hace que tu vida sea más fluida, que no tenga tantos altibajos, o que si hay altibajos sean mucho más calmados, ¿no? Porque ese desapego precisamente lo que hace es atenuar el vínculo que tienes con las cosas a la hora de que lo que te rodea, tu mundo exterior, pueda moverte tu mundo interior. Así que si sientes esa especie de desapego, incluso emocional, donde parece que ya tus emociones son como mucho más calmadas, felicidades, has dado un pasito más en tu camino interior. Vamos a por otra. La siguiente, a medida que tus emociones se van apaciguando y ya no caes en esas emociones extremas, ni de extrema tristeza ni de extrema alegría, es que ese espacio de vacío, esa especie, de vacío interior que se va creando, se va llenando con sensaciones, que no es lo mismo que las emociones. Las sensaciones es como una versión mucho más atenuada, mucho más suave y mucho más profunda que la emoción, ¿no? Ya no es cuestión de estar alegre y gritando y exultante, sino que simplemente te llena una satisfacción, una belleza, una alegría. Son muy parecidas a las emociones que nos ha vendido Disney durante tantas décadas, pero mucho más serenas.
tienes además nuevas sensaciones que son muy difíciles de describir con las palabras, ¿no? El ejemplo es el de siempre. ¿A qué huele una rosa? Pues muy difícil de decir, ¿no? Huele la rosa y entonces podrás tener una imagen no mental, sino sensorial de a lo que huele esa rosa. Las sensaciones es lo mismo. De repente estás observando un árbol y ya no solo ves la parte física, geométrica del árbol, sino que sientes una energía que te une con ese árbol y sientes también una sensación que el árbol te está transmitiendo. Quien dice árbol, dice puesta de sol, dice la mirada de un niño, la mirada de un ser amado, da igual. Las sensaciones van empezando a tomar gran poder en tu vida y eso es maravilloso. Así que si realmente estás, vaya, hoy las moscas nos están dando el día, si estás entrando en ese mundo de sensaciones, felicidades, porque ahí es además, quiero que sepas que es la clave para cuando tú ya empieces a hacer cosas más profundas como meditar, etcétera, etcétera. Ese mundo de sensaciones es el que te va a permitir entrar en otras dimensiones o en otros planos que están muy cerca de ti. Te pongo el ejemplo de tu cuerpo etérico, ¿no? Tu cuerpo energético, esa primera capa que está como a un palmo, por ejemplo, de tu cuerpo físico, el que puedes tocar, que básicamente sabes que está ahí porque tienes una sensación. Y esa sensación es tremendamente vívida. No te creas que no estoy hablando de la intuición, te hablo de una experiencia muy directa y muy clara de que esa sensación te está dando información real, información más sutil, pero mucho más rica de lo que teníamos antes, donde todas las emociones eran como mucho más burdas, ¿no? Mucho más de brocha gorda. Así que las nuevas sensaciones es otro indicador de que estás despertando claramente. Y esta que viene ahora es gorda, porque de alguna forma el tiempo se vuelve líquido. No me refiero solamente a la sensación de que los días cada vez duran menos y que de repente te despiertas un día, ¿qué día es hoy? Es miércoles y ¿quién se ha llevado el martes o el lunes? O incluso, como decía Sabina, ¿no? ¿Quién me ha robado el mes de abril? No me refiero a eso, que es también. Me refiero sobre todo a que tu día a día se vuelve tremendamente líquido. De repente estás haciendo un trabajo a mitad de mañana y de repente es mitad de la tarde y descubres que el día se te va entre las manos. Y no solo el día se te va entre las manos, sino que además los tiempos que te pide el cuerpo son diferentes. No sabes cuánto vas a tardar en salir de una situación, no sabes cuánto vas a tardar en descansar, el cuerpo de repente te dice para, el cuerpo de repente te dice actívate, y ese diálogo con tu cuerpo, del que ya hemos hablado algunas veces aquí, empieza a tener una importancia muy grande en ti. ¿Cuánto tardas en aprender una cosa, no? Ya no estás tan pautado por las normas de la sociedad, sino que de repente empiezas a entender de que tú eres un ser muy particular que tiene un ritmo muy particular. Eso incluso lo podemos llevar a todo el crecimiento personal, ¿no? A todo tu camino personal. ¿Cuánto tardas en despertar? Pues lo que tardes en quitarte lo que te sobra, ¿no? Es decir, cada uno va cambiando unos programas por otros, no hay ninguno bueno, no hay ninguno malo, no es una cuestión de ir por un camino u otro, sino que es una cuestión de encontrar tu propio camino. Y eso tiene su propio ritmo, y eso tiene sus propios tiempos, ¿no? Si observas y tienes varios hijos, verás que cada uno tiene sus ritmos, pero da igual, si no los tienes, simplemente mira a tu alrededor y verás como la gente, cada uno de nosotros tiene un ritmo diferente. Y es muy importante que lo detectes. Al ver eso te vas a dar cuenta que el tiempo transcurre diferente para cada uno de nosotros. Y eso está bien. Pero lo importante es que de alguna forma tú tengas esa extrañeza de que el tiempo ya no es lineal, es elástico. Y en esa elasticidad está una de las claves de las nuevas dimensiones que vamos a estar visitando, ¿no? Así que si consideras que el tiempo está líquido y que de alguna forma los días transcurren a diferente velocidad, enhorabuena. Estás también pasando a un nuevo estado de consciencia. Y esta clave ya es más global, ¿no? De alguna forma hemos hablado muchísimo de la matriz aquí. Te dejo algunas de las piezas, tanto en algún lado de la pantalla como abajo en la descripción. Y ya empiezas a ver un poco la matriz de todo, ¿no? Ya empiezas a ver que el sistema que te rodea, el modo de vida que has vivido hasta ahora, no te encaja. Pero no te encaja no por la sensación que decíamos al principio de que te sientes un poco alienígena, sino que realmente ves
las intenciones que hay detrás de todo lo que ocurre a tu alrededor, ¿no? No hablo solo de las intenciones del sistema o de los gobiernos. Hoy las moscas están también en la pieza, así que démosle la bienvenida. Sino que ves de alguna forma por qué la gente funciona como funciona, por qué nos educan como nos educan, por qué las familias se transfieren, esos programas que se transfieren, que no son ni buenos ni malos, simplemente son. La pregunta es si tú realmente estás de acuerdo con ellos, ¿no? Y por supuesto, como siempre decimos, soltar lo que te sobra. Entonces muchos de esos programas probablemente no te sobren, ¿no? Puedes vivir una vida tremendamente normal y sin embargo estar claramente en un camino de despertar. Pero es un camino con conciencia que tú has elegido, no que te han impuesto. Y esa es la clave, ¿no? La libertad está en la elección, no en el camino. Entonces llega un momento que de repente dices, bueno, es que todo lo que me rodea, ya sé por dónde va, ya sé lo que me hablan los políticos, etcétera, 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 y yo decido de alguna forma andar mi propio camino y hacer mi propia búsqueda. Claro, eso tiene un pequeño impedimento, y es que tienes que empezar a crear muchas reglas para ti mismo, tienes que crear tu propia programación para aumentar tu vibración y estar cada día más feliz y más sereno. Y eso es harina de otro costal, pero ya has dado un enorme paso, y es que el que conoce un problema tiene medio problema resuelto. Así que, si sabes leer el código de la Matrix, felicidades, has dado un salto de gigante esta vez. Bueno, y decíamos 5 más 1, ¿no? Y esta última sí que es de traca, porque es una asignatura muy, muy difícil. Pero cuando la empiezas a vivir te das cuenta de lo peculiar que es. Y es que empiezas a vivir en una especie de eterno presente. Esto tiene mucho que ver con lo que decíamos antes del tiempo, pero más en la gran escala de las cosas, ¿no? De alguna forma, tu pasado está ahí, ya probablemente lo hayas limpiado de todas esas emociones que se te han quedado atascadas en el pasado, has recapitulado tu pasado y se queda como opacado, ¿no? Se queda en una especie de recuerdo vago de lo que sucedió y con el futuro pasa lo mismo, ¿no? Y ahora te has liberado de gran parte de tus miedos, te has liberado de esa gran pregunta del qué será de mí y de alguna forma el futuro aceptas que no lo conoces, aceptas que puede ser muy diferente a lo que tú has podido visionar o estás visualizando y de alguna forma lo que empieza a tener un peso muy muy grande en tu vida es el presente. El poder de la hora, que dice Cartola, ¿no? Magnífico libro que es absolutamente indispensable estudiar e interiorizar. Y eso es algo tremendamente físico, tremendamente real, que vives en tu día a día. Y más de una vez de repente te paras y dices, bueno, ¿y por qué yo estoy aquí sin preocuparme del pasado y del futuro, ¿no? ¿Qué pasa? Al principio uno se queda un poco mareado, ¿no? Porque tiendes otra vez a tirar del pasado para traer miedos o traer proyecciones a futuro, o te vas al futuro y de repente dices, no está ocurriendo nada de eso, ¿no? ¿A qué me agarro? ¿A qué me agarro para estar aquí y ahora, ¿no? Pues a tu presencia. Lo que luego en etapas posteriores se va a convertir en tu presencia yo soy. Y no tan posteriores, ¿no? Porque la presencia yo soy es algo que invocamos en las meditaciones o incluso cuando fregamos los platos. No hay que estar haciendo un gran trabajo espiritual para convocarla, pero presencia y consciencia es lo que llenan todos y cada uno, ya no de tus días, sino de tus momentos. Cuando estás en tu presencia, conscientemente, las decisiones que tomas son muy diferentes y de alguna forma se adaptan mucho a lo que ocurre, ¿no? Y como precisamente ya no estás ni atado al pasado ni atado al futuro, de alguna forma eres capaz de aceptar lo que viene, aceptar lo que te rodea y tomar decisiones al momento en función de tus sensaciones, en función de entender que el tiempo es líquido, en función, por supuesto, también de lo que tienes que hacer, pero das cabida a unos cambios de ritmo que te ayudan a mantenerte en tu centro. Y ese presente y ese ahora, cada vez más con esas sensaciones que empiezan a darte información, vas a saber si es momento de actuar, momento de descansar, momento de pensar o momento de, no sé, llénalo tú de lo que quieras. Bueno, aquí tienes la reflexión de hoy. Si has conseguido a las 6, probablemente estas cosas no te sean novedosas y digas, bueno, pues ya lo sabía y no me ha aportado nada, pero si no sabías el por qué te están sucediendo alguna de estas cosas, es precisamente por eso, porque estás cambiando tu nivel de conciencia y eso es algo fabuloso. Bueno, que pases un gran día. Como siempre, yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior.